Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio de nuestro nuevo podcast, El Gerente frente al Espejo. Estoy muy contento de empezar esta nueva aventura y me gustaría compartir con ustedes por qué nace este podcast. La verdad es que a raíz de la publicación del libro El Gerente frente al Espejo, a raíz del material que hemos venido publicando en LinkedIn, muchos amigos, compañeros y personas en general del ámbito empresarial me escriben acerca de algunos temas que pueden ser tabú, temas que les generan curiosidad, temas del día a día de la gerencia. Así que pensé, ¿por qué no hacer un podcast para compartir estos temas desde mi experiencia personal, de lo que he aprendido en estos años, y también para luego someter a la opinión de ustedes dichos temas y así poder crear un ambiente mucho más rico en el que compartamos conocimiento y experiencia sobre lo más importante para todos nosotros, que es la gerencia y el manejo de personas. Luego se vino a la mente, ¿con qué tema empezamos? ¿Cuál debiera ser el primer tema del que pudiéramos hablar en este podcast? Y revisando mis notas, uno de los temas que definitivamente interesa más a los gerentes y a los líderes es el programa de evaluación de desempeño. Cómo medir el desempeño efectiva y de manera justa de nuestra gente. Para empezar, quiero recordar esta frase muy conocida de Peter Drucker. No se puede gerenciar lo que no se puede medir. Si nosotros queremos gestionar correctamente, tenemos que medir. Y se mide a través de métricas de desempeño. ¿Por qué es importante un buen programa de evaluación de desempeño? En primer lugar, porque genera meritocracia, es decir, la gente cuando es adecuadamente evaluada siente que si hace un mayor esfuerzo sigue creciendo en la empresa, siente que de manera real sus ingresos, sus incentivos, su desarrollo, su línea de carrera se potencian en la medida en la que alcanza los resultados. En segundo lugar, genera sentido de equidad y de justicia. La gente dice, aquí no se asciende a las personas a dedo, aquí no se premia a dedo, aquí se premia por desempeño. Eso hace que todos sientan un ambiente mucho más justo, que es tan importante hoy en día. En tercer lugar, porque un buen programa de evaluación de desempeño es clave para alinear y enfocar a los colaboradores y a los líderes con la estrategia, cultura y objetivos de la empresa. Es decir, un buen programa de evaluación de desempeño permite que ambos, gerentes, colaboradores, equipos de trabajo y accionistas estén alineados en la misma dirección. Y finalmente, facilita para toda la organización el entendimiento de las decisiones y de la asignación de nuevas responsabilidades e incluso de desvinculaciones. ¿Por qué un colaborador se fue de la empresa? Bueno, la evaluación de desempeño es un criterio de legitimidad que vuelca de manera objetiva las razones por las cuales se toma una decisión que puede ser la salida de un colaborador, así como las decisiones positivas de ascensos, promociones y asignación a nuevos proyectos. Y finalmente, el proceso de evaluación de desempeño es una guía para un elemento fundamental que es el feedback. Una buena evaluación de desempeño es la pauta a seguir para la reunión de feedback, que es uno de los aspectos más valorados por todo colaborador. ¿A quién de nosotros no nos encanta que nuestro jefe nos diga qué hacemos bien y en qué podemos mejorar? Es una sensación de que nos valoran y de que hay un interés genuino por nuestro propio desarrollo. Entonces, entrando al tema ya del proceso de evaluación de desempeño, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debe tener dos partes fundamentales. La primera es una sección que podríamos decir cualitativa, donde se evalúan las habilidades, competencias y principios de liderazgo. Es decir, aquellas competencias y formas de actuar del líder en su gestión. Pueden ser, por ejemplo, algunas tales como orientación a resultados, enfoque al cliente, toma de decisiones autónomas, habilidades de comunicación, creatividad, innovación, asertividad, entre muchas otras. Inclusive en esta sección se pueden incluir también valores, es decir, qué tan alineado es el colaborador o el líder a los valores de la compañía y qué tanto los demuestra en su día a día. ¿Cómo evaluamos estos atributos de liderazgo? ¿Cómo hacemos que se midan de manera objetiva siendo criterios inicialmente subjetivos? Bueno, la mejor forma es, en primer lugar, asignarle un peso a cada uno de estos atributos. Yo personalmente recomiendo que no se escojan más de 5, porque de lo contrario el peso sería muy pequeño para cada uno. Entonces, seleccionar cuáles son las 5 competencias más importantes que queremos evaluar en cada posición, dependiendo de su nivel de responsabilidad. Luego se asignan pesos del 0 al 100% a cada uno de estos atributos y finalmente cada uno se califica del 1 al 5. Como si se asignara un puntaje, donde 1 es que no hay una
buena gestión de la competencia, no hay una demostración de la competencia. Y 5 es que tiene un desempeño sobresaliente, es decir, que es el mejor o uno de los mejores de su organización. 3 sería un colaborador que cumple con lo esperado en dicha habilidad o competencia. Una vez que tenemos los pesos y tenemos las puntuaciones, se hacen multiplicaciones de peso por puntuación y finalmente tenemos una suma ponderada que va a darnos el resultado de la evaluación de la parte cualitativa, la parte del liderazgo. Vamos a dejar esto ahí un minuto. El segundo elemento del proceso de evaluación de desempeño es la parte cuantitativa. Ahí se seleccionan las métricas de desempeño que vamos a medir en un colaborador. Por ejemplo, en un vendedor podría ser ventas, margen, cartera morosa, clientes nuevos. De repente, en un financiero sería días por cobrar, rentabilidad, ROE, porcentaje de utilidad neta, etc. Son objetivos medibles y cuantitativos. Para que estos objetivos sean adecuados y realmente contribuyan a la medición de la gestión, es bien importante que sigamos el modelo SMART, es el que yo más recomiendo. SMART es unas siglas en inglés que juntan la palabra justamente SMART para que todos lo recordemos, pero finalmente lo que significa es que los objetivos deben ser siempre específicos, medibles, alcanzables, realistas y retadores, pero además que deben estar orientados a un tiempo, y esto es muy importante, ya que en muchas posiciones hay objetivos tales como cumplir con el plan de marketing, pero se tiene que colocar en qué hitos de tiempo se debe cumplir con ese plan de marketing. Para eso los GANTs, los diagramas de Gantt, son muy relevantes. Y la puntuación es exactamente igual a la que hacíamos con las habilidades de liderazgo. Se le asigna un peso a cada métrica de desempeño de acuerdo a la relevancia que nosotros creamos que tiene para la función del colaborador, y luego el puntaje viene dado por el cumplimiento. ¿Eso qué significa? Imaginemos que a un vendedor lo medimos por una métrica llamada alcance de la cuota de ventas. Entonces, si el vendedor logró 105% de su cuota de ventas, su puntuación sería 105%. Y ese 105% lo multiplicaríamos por el peso que le hemos asignado a esa métrica. Al final, una vez que hayamos evaluado ambos componentes, la parte cualitativa, recordamos, de atributos de liderazgo, y la parte cuantitativa, recordemos, las métricas de desempeño, vamos a tener dos bloques, cada uno de ellos evaluado sobre un 100%. Lo siguiente es asignar el peso que nosotros queremos darle a la parte cualitativa y a la parte cuantitativa. En base a mi experiencia y a los mejores programas que he visto de evaluación de desempeño, se recomienda que pesen igual, es decir, que el liderazgo sea tan relevante como la parte cuantitativa, otorgándole 50% de peso a cada uno de ellos. Al final, estas dos puntuaciones que pesan lo mismo se ponderan y se obtiene el resultado de desempeño final del colaborador. Este resultado de desempeño es el que tiene que ir directamente alineado a la compensación variable del colaborador. Es decir, que si se establece un bono, digamos, de un sueldo al año, y el cumplimiento final del trabajador es, digamos, 104%, entonces ese colaborador debería recibir 1.04 sueldos de bono, o la escala que le corresponda que haya definido su gerencia con él. Entonces, así, el colaborador no solo recibe un feedback específico de cómo está en sus habilidades requeridas para la posición y cómo le fue en la gestión de sus métricas de desempeño, sino que el cumplimiento de las mismas está directamente ligado a su compensación. Ahí es cuando realmente se alinean intereses y objetivos de empresa, colaboradores y líderes. ¿Y por qué es tan relevante la parte subjetiva, la parte de atributos de liderazgo, la parte de principios y habilidades de liderazgo? Pues porque nosotros delegamos en los líderes el manejo de lo más valioso para la empresa, que es la gente. Entonces es vital que los colaboradores no sean solo logradores de resultados donde el fin justifique los medios, sino que se preocupen por hacerlo demostrando liderazgo y con los valores alineados a los que predica la empresa. También es importante mencionar en qué frecuencia debemos medir el desempeño. Bueno, como este es un proceso que debe ser serio, objetivo y debe estar agendado en el programa anual de todo colaborador y por lo tanto de todo líder, mi recomendación es que siempre se haga una primera revisión de la evaluación a nivel de avance de forma semestral. En esta evaluación semestral, lo que se debe hacer es darle al colaborador un feedback sobre cómo va en el año con respecto a sus metas anuales. Y así le damos una perspectiva de qué puntos tiene que afinar para lograr una buena evaluación. Como punto final, definir un activador, es decir, qué condiciones tienen que darse para que se active el bono, porque tiene que haber un mínimo en el cual ya no habría bono. Es decir,
un porcentaje de activación de su programa de evaluación de desempeño, por debajo del cual simplemente el colaborador tendría un bajo desempeño y no lugar a bono. Espero de corazón que estos tips sobre el programa de evaluación de desempeño les hayan gustado y desde ya les pido y los invito a que me escriban para decirme qué temas les gustaría que toquemos en una siguiente oportunidad. Les mando un fuerte abrazo.